Comenzando con lo que es Photoshop. Entonces, al igual que cualquier otro programa de Adobe, lo primero que vamos a tener es la bienvenida. Esta bienvenida tiene la previsualización de archivos recientes. Si es que no los tuvieran, simplemente va a estar en blanco. Una serie de accesos directos como crear nuevo y abrir. Ahora, como cualquier otro programa de Adobe, podemos generar documentos nuevos igual con el comando de Control N o Comando N. Y lo que nos va a salir es la ventana de bienvenida o de nuevo documento, ¿no? Que lo tenemos aquí. Cuando tenemos elementos recientes van a aparecer cargados acá. Tenemos también guardados, que si no hemos guardado ningún elemento va a estar esto vacío. Vamos a partir ahora mismo creando un nuevo formato para que empiecen a generar sus propios tamaños y empecemos a precisamente reutilizarlos sin la necesidad de crear nuevo, crear nuevo, crear nuevo, crear nuevo. Por ejemplo, si hacemos piezas específicas como Instagram, historias de Instagram. Entonces no tenemos que estar creando ahí el tamaño 20 veces. Tenemos la opción predeterminada de foto, imprimir, obra de arte, ilustración, web y etcétera. Pero lo que nos interesa son los detalles de ajustes preestablecidos, ¿no? Entonces, partamos de uno cualquiera que sea digital, ¿no? Vamos a generar esta plantilla que les decía para utilizar en historias de Instagram, ¿no? Yo ya tengo aquí uno, pero vamos a generar uno desde cero, una mejor resolución para que sea diferente. Estoy partiendo del formato que dice web grande. Automáticamente ya me va a generar el tamaño en píxeles. Entonces, lo que voy a hacer ahora simplemente es colocar la medida correcta que tienen las historias, ¿no? Que es 1080 de anchura por 1920 de altura o 1920. La medida píxeles porque esto va a ser digital. La orientación vertical. Ahora, la resolución, aunque le ponga 300 de resolución, va a seguir siendo siempre reducida cuando subamos nuestras imágenes a la web. Pero como estoy creando uno desde cero y quiero tener esta sensación, porque no es nada más que una sensación de calidad, le voy a poner 120. No va a modificarse nada cuando lo exportemos para precisamente Facebook, Instagram, cualquier historia. Píxeles por pulgada y lo que nos interesa es el modo de color. ¿Qué está sucediendo ahora? Fíjense, me dice solo RGB. No puedo ponerle CMYK a la fuerza porque los ajustes preestablecidos de Photoshop, al partir de un elemento digital como es web grande, ya reconoce que es para finalidad digital. Entonces, solo me permite usar RGB. Ojo con eso, porque cuando estén creando un cartel y justo tenga el tamaño o la medida de algo digital y parten con el preajuste de Photoshop, no les va a dejar volverlo CMYK al crear el documento. Contenido de fondo blanco y opciones avanzadas. Perfil de color no gestionar. En este caso podemos decirle que sea RGB. Ahora, si vamos a trabajar, por ejemplo, un bloque de historias y no quiero generar 20 veces el documento para cada historia, lo ideal es activar la casilla de mesas de trabajo. Así previsualizamos incluso ya cada, podemos decir, historia individual y final, y lo va a agrupar automáticamente Photoshop. Vamos a ver ahora la diferencia cuando tenemos esto activado y cuando no. Entonces, como tengo ya mi preajuste, le voy a decir ahora Stories en vez de Instagram para que yo no me confunda, pero ustedes pueden colocar el nombre que
deseen. Lo ideal es que sea lo suficientemente descriptivo, ¿no? Para que sepan más que nada el formato y el tamaño que estamos trabajando. Pero donde sucede la magia es en esta cajita al lado. Fíjense, ahí. ¿Lo ven? Ahí. Esa cajita con una flecha que está entrando es lo que me dice guardar este ajuste. Entonces le doy clic y me dice guardar este ajuste preestablecido. Y aquí también le damos ese nombre descriptivo. Entonces vamos a decirle Stories. En este caso le voy a poner Stories Pro porque le puse más resolución. Y guardar. Entonces ahora, este ajuste preestablecido, fíjense, que ya está disponible en todos los documentos que tengo o estos ajustes guardados. Ya está. Entonces ahí pueden colocar el tamaño cuadrado de Instagram, pueden colocar medidas estándares para flyers, medidas de pósters, tapas de CDs, tarjetas personales, cualquier cosa repetitiva que diseñen, guardan su ajuste y no van a crear el documento desde cero 20 veces. Entonces le damos a crear y ya nos va a aparecer la interfase de Photoshop, ¿no? ¿Qué es esto a grandes rasgos? Antes de explicar bien la interfase, quiero mostrarles qué pasa cuando desactivo esta casilla de mesas de trabajo. Entonces, fíjense, está aquí desactivado. Entonces voy a darle a crear. Entonces, ¿qué está pasando? Primero, si vemos la interfase, no hay gran cambio entre el que tiene la casilla activa y el que no. ¿Qué estamos viendo que cambia así drásticamente? Arriba de mi historia me dice mesa de trabajo y en este caso no dice nada. ¿Qué está pasando? Voy a ir al panel de capas. Ahí es donde está la principal diferencia. Cuando no tengo activa la casilla que dice mesas de trabajo, no tiene mesas de trabajo y lo que está ocasionando es precisamente que no se vea nada. O sea, las capas van a estar ahí sueltas. En cambio, en Stories, fíjense, automáticamente dice aquí mesa de trabajo. Entonces, fíjense, voy a duplicar esta mesa de trabajo. Ya puedo hacer mucho más sencillo una serie de historias y trabajarlas como mesas de trabajo específicamente. Entonces, tenemos activa la opción de mesas de trabajo. Photoshop se va a comportar de otra forma en cuanto a la organización de la interfaz. Al igual que cualquier otro programa Adobe, tenemos la barra de herramientas al lado izquierdo, la barra de propiedades en la parte superior y los paneles al lado derecho, ¿no? Entonces, importante y lo primero que se va a ver siempre con Photoshop, las capas. ¿Por qué es importante saber las capas? Porque es la estructura misma del programa y porque es su característica de edición entre paréntesis no destructiva, ¿no? ¿Por qué? Trabajamos los procesos en base a las capas, pero también podemos tener nuestra capita de respaldo ahí al fondo. Para entrar al panel de capas podemos hacerlo desde el panel mismo o yendo a ventana, capas. Bien, entonces, cuando tenemos mesas de trabajo, fíjense, arriba de cada mesa de trabajo va a tener precisamente su nombre. Entonces yo puedo ponerle, digamos, Story 1 y cambia la visualización también encima de nuestra mesa de trabajo. Fíjense.
va a tener el nombre que le demos a la mesa de trabajo, no hacia las capas adentro. Entonces nos permite, como les decía, tener esta lógica de trabajo, permitir organizarse dentro de sus archivos. Súper importante el flujo de trabajo y organizarnos en Photoshop, especialmente si se comparten los archivos, porque si no después es, como diríamos, un chenco, ¿no? Cuando hacemos ediciones complejas, se hacen capas y capas y capas. Bien, entonces las primeras herramientas son las de selección. Entonces, al igual que en Illustrator, es la tecla B chica, la de mover. Pero cuando tenemos activa la mesa de trabajo, fíjense, me voy a acercar igual, pam, aquí en la barra de herramientas, y hago clic sostenido, se despliega este submenú que dice herramienta mesa de trabajo. Entonces, esta es una de las formas para crear nuevas mesas de trabajo, por ejemplo, moverlas, organizarlas, o también si queremos hacer los llamados slides, ¿no ve? En Instagram. Tenemos que colocar súper al lado nuestras mesas de trabajo para que al momento de diseñar podamos hacer este slide, ¿no ve? Entonces selecciono herramienta mesa de trabajo, lo activo y ha cambiado la visualización. Fíjense, puedo hacer una mesa de trabajo arriba, abajo, al lado, a la derecha, y se va a ver, y lo interesante, se exporta también como lo estoy viendo, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo cuando queremos hacer cosas para redes sociales. Entonces si yo hago simplemente clic sobre el más, va a ir generando nuevas mesas de trabajo. Pero yo también podría agrandar, achicar alguna mesa de trabajo. Fíjense, si me voy a la esquina superior derecha y hago clic y arrastro, va a cambiar el tamaño de esta mesa de trabajo. Y si no suelto, fíjense, se ve muy chiquitito. Vamos a hacer zoom a lo bestia. Ahí está. Ahora se ve un poquito mejor. La altura y la anchura en píxeles. Bien, entonces, igual que en Illustrator, Photoshop todo el tiempo nos está diciendo qué está sucediendo. Entonces hay que estar atentos al cursor. Bien, ya sabemos, podemos crear, mover directamente nuestras mesas de trabajo con la herramienta mesa de trabajo. Ahora, si yo quiero hacer lo que les decía de un slide, ¿no ve? Que se pueda arrastrar y se mueva. Pero para eso sabemos necesitamos más de un archivo. Entonces voy a borrar las que acabo de hacer. Simplemente la tengo activa porque está azul y brilla. Entonces aprieto borrar y se va a borrar. Entonces le doy a crear nueva. Y para hacer ese slide es tan sencillo como simplemente, fíjense, cuando estoy sobre la línea azul, cambia el cursor y la muevo. Entonces la coloco súper al ladito y ya está. Entonces ahora creo otra más y la coloco súper al ladito. Y me pasé, fíjense aquí. Entonces puedo borrarla, puedo seguirla moviendo. Entonces si yo me paso así, también ya el programa se va a bloquear, ¿no? Va a decir en qué momento empieza una mesa de trabajo, en qué momento termina la otra. Entonces cuando estemos trabajando con las capas, puede tener problemas de lógica. Ojo también con eso, ¿no? No pongan mesa de trabajo sobre mesa de trabajo. Lo ideal, si queremos hacer un slide de Instagram, es que solo se sobrepongan a esta distancia. Entonces, aquí ya tenemos 3 mesas de trabajo. Entonces, podemos añadir, ya hemos visto, con la herramienta mesa de trabajo y utilizando la interfase de Photoshop. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero es hacerlo mediante mi panel de capas? ¿No? Que fíjense, tiene ahora 3 mesas de trabajo.
Entonces está Story 1, que es la que yo he nombrado, y automáticamente va a empezar siempre desde mesa de trabajo 1. Entonces yo puedo seguir aquí dándole nombre, Story 2, y la otra va a ser 3. Porque así yo sé también cuando exporte mis mesas de trabajo en qué orden tengo que subirlas. Entonces aquí ya están las 3, ¿no? Fíjense, ahorita están vacías, menos la capa 1. Rápidamente les voy a dar color a ambas para que veamos un poco los comandos que les decía. Entonces le voy a dar fondo a cada una con este colorcito. Ahora sí. Pacha, pacha. Ahora, para poder hacer, tengo que estar sobre una capa, porque si no, Photoshop me dice, ¿dónde estás trabajando? No puedes hacer nada en la nada. Entonces, estoy sobre una capa. Ahora voy a ir a la mesa de trabajo 2. ¿Cómo creo nuevas capas? En mi panel de precisamente capas, fíjense, en la parte de abajo hay un cuadradito que dice crear nueva capa. Entonces le doy clic y está creando así una nueva capa. Ahora, ¿cómo muevo, arrastro una capa? ¿No? Fíjense, nos vamos a acercar así exageradamente. Pacha, pacha, ya. Estoy en el panel de capas. Tengo mi capa que ya está con color. ¿No ve? Ahora, ¿cómo puedo hacer para copiarla y moverla igual? Puedo hacerlo de varias formas. Igual que en Illustrator, aprieto Alt y arrastro. Y lo arrastro sobre la otra mesa de trabajo y ya va a estar. Bien, ahora voy a borrar la historia 3 y voy a duplicar todo un grupo de historias. Todo un grupo de mesa de trabajo. Estoy aquí y en la parte inferior de mi panel tengo el basurerito. Le doy borrar. Me dice, seguro, ya tienes un elemento adentro. Entonces le voy a decir, borra todo. Entonces ya lo borró. Y los elementos que había adentro se han quedado como que al aire. Igual puedo seleccionarlos y borrarlos. Ahora, igual que el comando que acabamos de ver, puedo Alt y arrastrar, pero para hacerlo más ágil, puedo apretar. Fíjense lo importante en qué capa y qué tengo seleccionado para que funcione. Voy a apretar Control J con una capa seleccionada. ¿No? Fíjense. Ahí está, para que se vea lado a lado. Entonces tengo la capa activa. Entonces voy a apretar Control J o Comando J si estamos en la Mac. Y se duplica simplemente la capa. Pero si hago lo mismo con la mesa de trabajo seleccionada, se va a duplicar toda la mesa de trabajo. Todo lo que tenga seleccionado es sobre lo que se va a duplicar. Entonces, si yo selecciono 2 de estas mesas de trabajo, aprieto Control J, las 2 se van a duplicar. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema cuando trabajamos las mesas de trabajo y las vamos duplicando sin respetar el orden y la lógica? Fíjense, me acaba de pasar algo interesante. Ha duplicado la mesa de trabajo, pero la ha duplicado sobre el lugar anterior. Fíjense. Entonces, si yo hago clic y selecciono, están sobrepuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque he escogido estas 2 y las he duplicado. Entonces, Photoshop va respetando la lógica. Entonces, por eso nos ayuda a conocer las formas de duplicar y mover, porque podría haber hecho lo mismo más ordenado con la herramienta mesa de trabajo. Seleccionar 2 y arrastrarlo hasta donde vea que no se sobrepone. Bien, entonces hagamos la prueba.
Entonces, si yo quiero duplicar estas dos, ¿no? Las tengo ahí seleccionadas y ya lo que hago es arrastrar. Entonces, tal vez ni siquiera al lado, sino abajo. Entonces, ya está con la herramienta de mesa de trabajo. Pero, ¿qué otra cosa podemos ir haciendo con Photoshop? ¿No? Tenemos nuestras capas, que es súper importante para todo lo que vayamos a hacer. Entonces, vamos a acercarnos a la primera. Entonces, además de la herramienta mover, tenemos lo que es marco rectangular, que es una herramienta de selección también. Tenemos como selección igual la de lazo, que es lazo poligonal y lazo magnético. Tenemos igualmente, aquí, así un poco más cerca mejor, marco rectangular, que si hago clic sostenido tenemos otras formas, además que cuadrada. Con la herramienta de lazo voy haciendo selecciones y también con la de selección de objetos. Entonces, con estas tres herramientas puedo seleccionar objetos. Vamos a verlo rápidamente. Entonces, tengo aquí mi history. Entonces, si yo hago un cuadrado cualquiera, ¿qué es lo que vamos a ver? Está, fíjense, una línea discontinua que se mueve. Entonces, todo lo que yo vaya haciendo puede ser dentro de este rectángulo o también puedo indicarle que sea fuera de ese rectángulo, pero vamos a hacerlo primero adentro. Entonces, la selección se va a mantener activa independientemente de qué otra herramienta escoja después. Entonces, aprieto B para que vaya al pincel. Entonces, todo lo que yo vaya dibujando, pintando, va a ser dentro de esta forma, ¿no? Porque tengo una selección activa. Esa es la lógica de Photoshop, ¿no? Entonces, si yo no quiero que sea un cuadrado, bueno, un rectángulo, ¿no? En este caso, ¿cómo salgo de esta selección? ¿No? O sea, quiero ahora hacer un círculo. Puedo apretar Escape, no sale. ¿Qué hago ahí? Exacto. Control D o comando D. Apréndanse ese comando, porque es la forma de salir de estas selecciones. La única. Comando D o control D, fíjense. Aprieto Command D y deja de estar activa esta selección. Entonces, vuelvo al marco rectangular, hago clic sostenido y ahora voy a hacer marco elíptico, o sea, un círculo. Entonces, vengo aquí al círculo, hago un círculo, aprieto B para el pincel y aquí adentro hago otras formitas. Fíjense. Y va a respetar todo lo que esté adentro de esta selección. Pero ¿qué pasa si no quiero hacer cuadrados, no quiero hacer círculos? Para esto me ayudan las otras herramientas de selección, la de lazo poligonal y la de selección rápida. Entonces voy a hacer clic sostenido sobre la herramienta de lazo y me salen estas tres. Por ejemplo, la de lazo, primero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una selección donde yo vaya haciendo clic sostenido. Fíjense, hago clic y arrastro. Y va a hacer la forma que yo le indique. ¿No? Fíjense, ahí es un círculo feo. Y funciona igual que la selección. Entonces, aquí adentro yo puedo ir pintando como yo quiera. Pero ¿qué pasa si no me da el pulso? No tengo una tableta gráfica para apoyarme tampoco. ¿Qué otra herramienta me ayuda muchísimo? Hago clic sostenido y voy a la de lazo poligonal. Fíjense, lazo y lazo poligonal y lazo magnético, todas van a funcionar como yo le indique
utilizando el cursor. Pero en lazo poligonal, si hago clic y arrastro, no va a hacer nada, porque funciona donde yo vaya haciendo clic. Fíjense, clic, 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 clic. Entonces, si tenemos elementos que son muy rectos, por ejemplo, digamos, quiero seleccionar una mesa, me ayuda muchísimo el lazo poligonal porque es recto automáticamente y no necesitas fiarte de tu pulso o de estar apretando Shift todo el tiempo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escoger otro color. Entonces voy a escoger, digamos, aquí este. Y me vuelvo a acercar. Entonces lo que voy a hacer ahora es igual, pintar adentro. Fíjense cómo funciona la selección. Entonces salgo de la selección, comando D, control D. Y ahora lo que voy a hacer es activar el lazo magnético. El lazo magnético lo que hace es detectar los píxeles y la diferencia de color que tengan. Entonces, para que funcione mejor con lo que tengo ahorita, porque claro, son colores sólidos, fíjense, voy a acoplar las capas. O sea, voy a unir el fondo con lo que... Ah, ya estaba. Bien, entonces ya está unido. Entonces, automáticamente tiene que identificar dónde empieza este azul oscuro y este calipso, ¿no? Fíjense, va a hacerlo automáticamente. Entonces, hago clic sostenido, herramienta lazo magnético. Lo selecciono y hago clic donde quiero que empiece. La clave aquí, y ojo con el lazo magnético, tienen que irse moviendo con el cursor en el borde donde quisieran que detecte automáticamente, porque si yo me voy al infinito y más allá, también el lazo magnético se va a ir. Entonces, fíjense, me voy moviendo así muy cerquita y automáticamente, o sea, no estoy haciendo clic, solo muevo el cursor, va detectando este borde. Entonces, como es una frontera tan sólida, o sea, son dos colores bien diferentes, lo hace muy sencillo. Y además, cuando estoy por cerrar, sí tengo que hacer un clic. Y fíjense cómo cambia el icono, ¿no? Cuando aparece ese círculo me está indicando que ya es un cierre. Entonces hago clic y ya se volvió una selección, ya es respetado automáticamente. Entonces, esos son los de lazo. Ahora, ¿qué pasa si quiero más bien modificar esta selección? Que no exista esta curva aquí, sino que vaya recto y luego lo rellene. Entonces, es igual manipular la selección, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Si aprieto Shift, fíjense, cambia el icono y me dice añadir a la selección. Alt, restar a la selección. Entonces, por eso es muy importante que nos acostumbremos a tener nuestra manito izquierda o derecha, depende de la que usen, pero una mano en el teclado en todo tiempo, porque así podemos utilizar el mouse para ir arrastrando la selección, pero mientras tanto aprieto Shift. Entonces voy a hacer aquí, por ejemplo, lo que les decía de hacerlo recto con mi pulso. Y ya se añadió. Ahora, si quiero restarle, por ejemplo, aquí, aprieto Alt y ya se restó. No he cambiado de herramienta para sumar, para restar. He utilizado los atajos de teclado. ¿Cuál se sumaba? Con Shift. Con Shift sumamos. Ahí. Con Alt restamos. Cuando presiono Alt y comando debe ser de la X. Ahora vamos a ver la última herramienta de selección, que es la de selección rápida. Que ya tenga capas para que veamos cómo seleccionar rápidamente algunos elementos. Entonces, si les sale una ventana de perfil incrustado de color, denle OK. Vamos a ver más a detalle
por qué sale eso después. Tenemos nuestra ilustración que, aunque haya sido generada en Illustrator o incluso en Photoshop y está dividida por capas, y quiero, por ejemplo, hacerla ahora rubia. No quiero que ella tenga el cabello negro. ¿Qué puedo hacer? Una edición muy rápida y sencilla. Es partir con la selección rápida o apretando W. ¿No? Fíjense, está aquí en mi barra de herramientas. Entonces hago clic o aprieto W. Tengo la selección de objetos, que esto está desde la versión 2020 en adelante. Si no la tienen, no pasa nada, porque igual pueden seleccionar las cosas, simplemente es una forma más automatizada de hacerlo. Pero vamos a usar la de selección rápida. Y tenemos también la de varita mágica, pero esa lo pueden descubrir después. ¿Cómo funciona? Primero tengo que, ya saben, seleccionar la capa, porque si yo empiezo a querer seleccionar algo que está en otro lado, puede que no lo identifique. Estoy sobre el cabello, ¿no? Entonces hago clic y voy arrastrando, fíjense, sobre el cabello. Y lo que va a hacer es seleccionarlo automáticamente. Lo hace muy rápido porque es un color sólido. Pero si tuviera una fotografía, por ejemplo, donde yo vaya haciendo clic y arrastrando, va a ir haciendo esta selección rápida. Entonces, acabo de seleccionar rápidamente el cabello. Entonces, ahora quiero que sea, como les decía, rubia. Entonces, ¿cómo podría hacerlo, digamos, rápidamente? Una opción sería pintar encima. Pero, ¿qué está pasando ahí? Estoy yendo en contra de lo más sagrado de Photoshop, que es trabajar en capas. ¿No ve? Entonces, más bien voy a crear una nueva. Fíjense aquí abajito. Estoy creando una nueva capa. La selección sigue activa. Esté en esta capa, me vaya a otra, va a seguir activa. Pero yo quiero que esté en esta. Entonces lo que voy a hacer es irme simplemente a la herramienta pincel. Entonces aprieto B. Y fíjense en mi barra de propiedades, ¿no? En la parte superior, donde tengo todas las cosas para ir modificando, tengo los pinceles, que en este caso no hay ninguna preestablecida porque es un pincel normal el que estoy usando. Es uno de los que tiene instalado Photoshop de manera predeterminada. Entonces, puedo ir bajando, escogiendo tipo de presión, uno que sea tipo salpicadura, de concepto. Puedo utilizar uno incluso pinceles secos, pinceles húmedos, o sea, incluso hay pincel de cabello, ¿no? Si uno genera desde cero o se descarga uno. Pero vamos a ir ahorita con uno general, ¿no? No nos vayamos por la tangente todavía. Ahora, para entender un poco los pinceles, vamos a ver esto bien a detalle después. Pero para que ya puedan hurgar, tenemos tamaño del pincel y la dureza, que es como qué tan duro quiero que esté este pincel. Puede estar con un poquito de opacidad, puedo darle más bien en 0 y va a ser bien suave. Especialmente en cuanto a los bordes se refiere a eso. Pero bueno, entonces hasta ahí ya tengo mi pincel sencillo, básico. Entonces sigue estando un poco pequeño, entonces vuelvo, le doy tamaño y ya. Vamos a seleccionar ahora el color. Igual que en Illustrator, activo mi ventana en la barra de herramientas haciendo doble clic sobre el color. Igual que en Illustrator. Les decía, por eso aprendemos con una especie de orden, ¿no? Entonces ahí para que sea pelirroja y puedo ir pintando. Ahora, como les decía, está medio chico el pincel, ahora ahí ya gigante. Ya está, digamos. Ahora es pelirroja. Entonces vamos a darle un poco de profundidad a su cabello, digamos, ahí. Entonces, como está con una opacidad de 100,
no se está notando tanto por el tipo de pincel que tengo. Fíjense que es uno que tiene los bordes difusos. Entonces voy a darle un poco de dureza. Entonces ahí, fíjense, ya se va a notar mucho más. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos esta diferencia entre dureza y tamaño. Entonces ahí ya uno puede ir escogiendo, ¿no? Entonces ya ahí está. Y ya la volví pelirroja. Entonces salgo de la selección, ya saben, control D. Entonces aquí, por ejemplo, el fondo que yo tenía original sigue existiendo. Aunque lo oculte o lo muestre, sigue ahí. Pero ya tenemos nuestra capa. Entonces, si yo voy a la capa de la cara, fíjense, como no le puse nombre, no sé cuál es y tengo que ir hurgando y viendo cuál será. Ahí está. Entonces, así se ve la capa en realidad. Y no pasa nada porque tenemos otra cosa encima. Entonces, por eso es tan importante la lógica de las capas. Entonces, no he dañado mi capa original y he colocado esto nuevo, pero además podría darle opacidad a esta capa. Fíjense, dentro de mi panel de capas, sin irme a ningún lado, aquí donde dice opacidad. Entonces le puedo ir bajando un poco, entonces me vuelvo a alejar, y ahora ya no es tan pelirroja, es más castaña, porque el fondo es negro, ¿no? El cabello original. Entonces puedo ir aquí escogiendo. Pero igual tenemos dos tipos de capas. Esto vamos a ver con calma, pero quiero que lo hurguen. Húrguenlo para que vean qué pasa cuando vamos escogiendo. Digamos, por ejemplo, si le pongo aclarar, se vuelve medio rosado el cabello porque le he puesto naranja sobre negro. Entonces pasan cosas también solo trabajando la lógica del tipo de capa que tengamos. ¿Bien? Entonces ahí ya le hemos cambiado el color de cabello. Podemos darle bronceado, podemos pintarle también si queremos con los pinceles pestañas. O sea, podemos aquí continuar la ilustración y utilizando, ya saben, apretando W, la herramienta de selección rápida sin tener que ir escogiendo, solo hacemos clic y arrastramos, por ejemplo, sobre el rostro. Ahora estoy en el rostro, hago clic y arrastro y automáticamente ya selecciona solo el rostro. Entonces ahí puedo ir igual, bronceándola, poniéndole profundidad, lo que quieran. Con esto concluimos esta breve introducción a lo que es Adobe Photoshop. Hemos visto cómo se manejan las capas a grandes rasgos y también las herramientas de selección. Vea la parte 2 para continuar viendo la introducción de Photoshop a las siguientes herramientas.